Es jueves por la noche y en Alacantí Televisión a las 10 de la noche siempre nos subimos al escenario. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de información y de debate que prácticamente va a hacer un año que tienen ustedes en sus pantallas, un poquito menos, pero entraremos en el 2024, cumpliremos el año en antena. Y la verdad es que estamos contentos sobre todo de su recibimiento, sobre todo de su complicidad, sobre todo de que estén con nosotros cada noche de jueves participando, escuchando las opiniones de muchísima gente que pasa por este primer estudio de Alacantí Televisión. Son todos bienvenidos como cada noche, gracias de parte de un servidor, de Tomás Moya y de todos nuestros colaboradores por su complicidad. Hoy también a ritmo de tertulia. La próxima semana ya les avanzo que haremos un resumen de lo que ha sido el 2023 a nivel informativo. Es imposible en una hora hacer un resumen con todo lo que hemos tenido encima, pero bueno, lo vamos a intentar. Por lo menos buscaremos los titulares de algunos de nuestros contertulios de todo lo que hemos vivido en un 2023 absolutamente apasionante y cómo lo hemos vivido en el prisma con la mirada del escenario. Eso será dentro de 7 días. De momento, seguimos con la actualidad, hoy a base de tertulia, de mesa de redacción, con algunos de nuestros habituales comentaristas, contertulios. Ya les presento a los dos que tengo hoy en el plató. Conmigo está Juan Navarro. Juan, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Buenas noches, don Tomás, y es un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Le veo muy bien porque por primera vez le he oído decir Tomás Moya, les saluda. Usted siempre ha sido un hombre tímido, humilde, que no ha querido decir el nombre. Enhorabuena. Bueno, ha sido un desliz. Bueno, y a mi querido amigo Fernando Llopis, pues qué maravilla. Fernando, gracias por acompañarnos. Fernando Llopis, también habitual comentarista de este programa. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí, ¿no? Yo os agradezco que contéis conmigo. Para mí es un placer compartir contigo. Con todos dos y con Miguel en la distancia un poco los comentarios de lo que pasa, ¿no? Exacto, porque hoy tenemos en la distancia, pero muy cerquita de nosotros, al director de Alicante Plaza. Con nosotros nos acompaña en esta primera parte del escenario Miquel González. Hola Miquel, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer como siempre estar con vosotros y compartir mesa tanto con Juan como Fernando, por supuesto. Don Tomás, ¿me permite que haga una... Tiene la cara de ahora mismo de Miquel es una motecia entre Billy el Niño y Johnny Cash. Como si fuera a entrar en la prisión de Jacksonville. es lo que Reward se busca. Reward se busca, sí. Efectivamente. No lo podemos considerar un cumplido, ¿no, Miquel? ¿Cómo que no? Al contrario. No. Bueno, Miquel, estoy en casa. Que estén tranquilos y que sepan que estoy en mi hogar. ¿Dónde se encuentra usted, don Miguel? ¿En Benitachell Sí. o en...? No, en Alicante Ciudad. Ciudad. En el barrio de Benalúa. Ah, muy bien, buen barrio. Miquel, gracias por acompañarnos esta noche y primero te quería felicitar por la presentación el pasado martes en Alicante Plaza de vuestro anuario que reunió a muchísimas personalidades del mundo empresarial y social alicantino, con 7 años ya de vida de Alicante Plaza, celebrándolo también entre amigos este pasado martes y sobre todo la presentación del anuario que viene a reflejar muchas de las noticias importantes económicas de este año, Miquel. Sí, un placer estar con tanta gente. Fueron más de 350 personas las que nos acompañaron el martes, para presentar un documento que es un poco un resumen del año, de las cifras macroeconómicas que presenta la provincia de Alicante y después, pues bueno, poner un poco en valor la trayectoria de 7 años de la apuesta del Grupo Plaza por este producto, el diario digital de corte económico, pero bueno, con noticias de política, de cultura, de deportes, por supuesto, y muchas más cosas. La verdad que estamos muy contentos todos por la respuesta, consolidación y por los años que nos quedan por delante, ¿no? Para seguir contando noticias desde el rigor, la profesionalidad, sin sesgo ideológico y de la mejor manera posible.
Lo dicho, enhorabuena. La verdad es que hubo una gran representación de la sociedad empresarial alicantina. El pasado martes en el ADA, por cierto que el ADA se consolida como el gran centro de congresos de la ciudad de Alicante. Estamos hablando de cerca de 30.000 asistentes este año, en un año, a la espera del proyecto impulsado en el puerto por las distintas administraciones. Realmente, Fernando, el ADA se ha consolidado este año, los datos lo demuestran, como de momento el gran palacio de congresos de la provincia. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que aceptar es de que Alicante es un lugar donde la gente quiere venir, donde Alicante es un buen lugar para hacer congresos por todas las ventajas que tiene adicionales a nivel de clima, gastronomía y comunicación. Y evidentemente pues no hay que dejar de insistir de que nos hace falta un palacio de congresos. Yo recuerdo que perdimos una gran oportunidad. Yo siempre defendí en mi etapa de concejal de que el Panoramis era un lugar ideal para haber tenido un centro de congresos junto al mar, que es una de las cosas que se quieren. Ahora parece que hay otro. Y de momento, mientras tanto, el ADA es la solución para dar cabida a esos grandes actos. Pero ¿hace falta algo más? Usted recordará, don Fernando, usted sería muy pequeño, cuando Emilio Vázquez Novo, el gallego sabio, decía que en Sydney el Palacio de Congresos está en el mar, en la bahía de Sydney. Entonces él propugnaba en el puerto, encima en la lámina de agua, pero si tenemos lo que ha sido un palacio de congresos del Colegio de Médicos, que no era, pero tenemos una serie de zonas donde poder, no tan grandes como el ADA, pero ya tenemos el ADA. Necesitaríamos un palacio de congresos. En teoría, el ADA en principio, originalmente, no lo es, claro. Estaba pensado para otras cosas. Ya, pero hay que aprovechar. Sí, por eso yo decía en su momento, yo cuando hablaba un momento más de crisis, que el Panoramis me parecía un lugar ideal para poder haber insistido en eso. En todo caso, podemos estar contentos porque esa instalación se está rentabilizando y estamos hablando de 30.000 asistentes, que son muchísimos. Pero vamos Perdón, don Tomás, y hay una actuación que no recuerdo que he oído esta mañana, en que el ADA se ha propuesto a través de Tony Pérez, para que sea la referencia en todos los congresos sanitarios, científicos, comerciales, para allí. Y tenemos luego IFA. En todo caso, el proyecto del Palacio de Congresos en el puerto de Alicante, impulsado por el Ayuntamiento de Alicante y las distintas administraciones, está en marcha. Vamos a confiar que realmente vaya para adelante. Esperemos. Ese es el problema, es como lo de Adif que estábamos hablando antes, hay financiación. Bueno, de hecho, perdona Fernando, vamos a eso. Se trataba de se la dejo, como dice Expósito, de precalentar. Entramos en el debate de los palacios de congresos en otro escenario si queréis, porque voy a por la noticia, yo creo, la gran noticia de la tarde, sin ninguna duda, y es ese acuerdo o preacuerdo al menos que ya han alcanzado entre las administraciones, este principio de acuerdo para la intermodal del tram alcanzado por Adif, por la Generalitat Valenciana y por el Ayuntamiento de Alicante, donde, Miquel, en principio Adif aceptaría las pretensiones de la Generalitat Valenciana en cuanto a la cesión de suelo gratuito. Sí, bueno, era el gran obstáculo, ¿no? Porque al principio se habló de un canon. Bueno, finalmente ese paso ya se ha dado, hay cesión gratuita. Yo espero que el proyecto se desbloquee. Hay que recordar, por eso del dinero que decíais, que en un principio lo que era el proyecto de la estación está hecho y va a adjudicarse. En teoría hay dinero. Otra cosa es que ahora el proyecto se modifique y el presupuesto cambie y retrase todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una noticia muy positiva porque la estación, esta es como el primer paso para la estación intermodal, en la cual la gente que utilice las líneas del tram llegará hasta la estación de Renfe y allí podrá conectar. Ahora saben que hay que hacer un trasiego de 100 metros o 200 metros, que es la distancia que hay entre la estación del tren y Luceros, pero bueno, es un paso positivo, esperemos que tenga celeridad. Ya hay que recordar que en este mismo programa el alcalde de Alicante dijo que había que repensar el proyecto, revisarlo. Hay que también contemplar zonas de parking y cosas de estas, con lo cual yo creo que se retrasará algo. Estaba claro que la exigencia del Consell, en principio, cuando empezaba la reunión esta mañana, estaba claro, estábamos hablando de esa
cesión de suelo. Para mí ha sido una sorpresa realmente que se llegara a este preacuerdo, aunque hay que esperar también a una reunión el próximo mes de febrero. En todo caso, una sorpresa positiva, Fernando. Sorpresa muy positiva. Yo creo que al final, yo creo que es una obra que deberíamos tenerla ya hace mucho tiempo. Yo recuerdo que, siendo yo concejal, hace ya estamos hablando de 9 años, y estábamos hablando de la inmediatez o de las acciones que se tenían que tomar en ese sentido. Esperemos. A mí me preocupa cuando el alcalde, después de 5 años o 6 años gobernando, dice que hay que repensar, ¿no? Oye, has tenido mucho tiempo para repensar. No podemos estar repensando continuamente las infraestructuras. Yo creo que es importante determinarla y pedir la financiación. También es cierto que, visto lo visto, y tendremos ocasión de poder hablarlo, hoy en día la palabra de un socialista no vale nada. Es decir, ahora mismo que el ministro socialista nos autorice, nos diga que nos lo va a dar gratis, pues es como cuando decían que no iban a pactar con Bildu. No lo sé si será así o no será así. Yo ya no me fío hasta que yo no baje de la estación y pueda coger el tram enseguida, no me lo voy a creer. También era escéptico cuando hemos entrado al plató, Juan. Sí, totalmente de acuerdo con Fernando. Llevamos, ¿cuántos años, Fernando? Yo qué sé, 9 o 10 años. 9, 10, 50, 80, 100, 200. O tanto no, pero quizás cuando llegó el tren de Madrid, que estaba la reina Isabel II, y lo habían pensado. Pues ya lo habían pensado. Pero a veces, como decía Goya, la fuerza de la razón genera monstruos. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cómo tiene que la gente que viene, lo hemos hablado, Tomás, muchas veces, cómo la gente que viene de Madrid, 2 horas y cuarto, luego tarda 30 minutos en llegar a coger el tren de Benidorm y 1 hora y media, 2 horas en llegar a Benidorm, para llegar, perdón. Llegar es una desinencia valencianista de los alicantinos. Entonces yo digo, vamos a ver, ¿cuántos años llevamos desde que llegó el AVE y Sonia Castedo dijo, oiga, no, mire, yo no voy a aceptar que vengan a mi ciudad gente que va a Benidorm y que pongan ahí una estación de autobuses o una parada de autobuses para que se vaya, que me arreglen el tram? Ella se refería a la Generalitat. Y ahora decimos, ¿qué es lo que hace falta? ¿Financiación? ¿Usted cree que Óscar Puente, el ministro de Transportes, va a darle a la Generalitat Valenciana algo que no sea pan y agua? No le va a dar nada, con lo cual no me lo creo. Bueno, vamos a ver cómo va, sobre todo esa reunión en febrero, donde en principio, Miquel, se debería de materializar este preacuerdo. Sí, debería firmarse el convenio y una vez eso, el siguiente paso es si la Generalitat tiene que reformular el proyecto, ver lo que se tarda, porque vamos a ver, si optara por no reformularlo, las obras se pueden adjudicar. Nosotros lo publicamos el concurso se lanzó, se presentaron las ofertas, pero por este tema quedó abortado. Es decir, que se podría retomar al día siguiente de ese convenio, cuando ese convenio tuviera vigencia. Ahora bien, una vez se firme, habrá que ver si se reelabora el proyecto y si se reelabora, a ver lo que se dilata en el tiempo. De lo contrario, lo dicho, había consignación presupuestaria, creo recordar, en el año 2023, lo que no recuerdo ahora cómo quedó en el presupuesto, que todavía no se ha aprobado, pero que se aprobará la semana que viene, de la Generalitat Valenciana. Pero bueno, todo depende de la revisión que hagan del proyecto. Vamos a pegar un salto, avanzamos hacia otra de las grandes noticias en esta ocasión de la semana y nos vamos a hablar de la Comunitat Valenciana y del presidente Carlos Mazón, con este encuentro y frente común, yo creo que interesante, importante para escuchar vuestras opiniones, entre Valencia y Madrid, de recuperación de ese eje. Frente común mostrado entre Valencia y Madrid, entre sus presidentes, entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el presidente Carlos Mazón. Y tenemos las imágenes del encuentro del pasado lunes, claramente haciendo frente común, hablando con titulares gruesos, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, diciendo que no van a conseguir dividir a las autonomías, en especial en esta ocasión a Madrid y a Valencia. Ayuso incluso favorable a la quita de la deuda valenciana, y con la primera gran batalla del Consell contra el gobierno de Pedro Sánchez, abierta por las menos transferencias del Estado, que se confirmaban precisamente ese mismo día, anunciadas por la ministra de Hacienda,
donde Carlos Mazón respondió de inmediato, anunciado por María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal. Miquel, ¿cómo ves, cuál es tu opinión, la de tu diario de Alicante Plaza, de este frente abierto, consolidado entre Madrid y Valencia? Bueno, yo creo que es un eje que tiene mucha potencia y sobre todo la diferencia que puede haber con Murcia o con Baleares, vecinos también, es la potencia mediática. Es decir, a lo mejor hiciéramos, o la Generalitat Valenciana hace una cumbre con Murcia y queda en un segundo o tercer plano, la noticia no sale de los ámbitos domésticos, lo mismo pasaría con Baleares, pero el hecho de que sea con Madrid, yo creo que tiene un elemento diferencial, que es que ayuda a colocar el mensaje de Carlos Mazón en Madrid y que se oiga donde se tenga que oír. Ahora bien, también tiene un cierto peligro, y todos lo conocemos, que es el perfil de Isabel Díaz Ayuso, que consume mucho titular, y eso tiene el riesgo de que te deje un poco en segundo lugar. Pero bueno, yo creo que en principio lo que se busca, además de las alianzas que son naturales, sobre todo en el transporte de pasajeros, la buena conexión que hay con el AVE en las dos ciudades, aparte de que muchas mercancías de Madrid salgan por el puerto de Valencia, algunas menos por Alicante, lo más importante es el altavoz que le da a Carlos Mazón en Madrid para colocar su mensaje. Y yo creo que eso posiciona su figura y creo que también le ayuda a hacer un poco de lobby, de presión ante el gobierno. Después veremos lo que se consigue, veremos si el gobierno de coalición PSOE-Sumar es más reticente a determinadas cosas. Yo creo que todavía es pronto, hay mucha negociación, lo veremos en los presupuestos, los déficits que al final se aplicarán, pero bueno, de momento yo creo que le beneficia y le da bastante imagen a Carlos Mazón. ¿Cómo veis vosotros aquí en la mesa este eje, esta confluencia escenificada en el acto del pasado lunes? Bueno, yo creo que es indudable de que Isabel Díaz Ayuso ahora mismo es un valor muy conocido. Y yo creo que al estar Carlos, el señor Mazón, justo a su lado, a mismo nivel, pues yo creo que lo pone en valor. Creo que es bueno que para el conocimiento un poquitín más allá del presidente, fuera de allende nuestras fronteras, creo que es bueno esa reunión con Madrid. Creo que es bueno llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid en todos los sentidos, ya no solo comunicación, también el tema de la gestión del agua, Tajo Segura, las depuradoras, que a veces no gestionan del todo bien en Madrid, parece ser. Pero creo que es bueno llegar a acuerdos en cualquier tipo. Ahora mismo hay que pensar que nosotros tenemos posiblemente unas personas que no nos quieran mucho, que son la comunidad catalana y el gobierno central, y hay que hacerse fuertes ante posibles presiones que nos puedan llegar más adelante, ¿no? Posibles acciones negativas como las que tú has comentado, que parece ser que todo el dinero va a ir hacia el norte del Mediterráneo y el medio se va a quedar poco. Que no nos quieran, don Fernando. Yo creo que no nos quieren, ni Cataluña, ni el gobierno central. Mire, en el año 98 Carlos Mazón era director general de la Juventud. Luego fue con su mentor, Antonio Fernández Valenzuela, a la Cámara de Comercio. Fue director general de la Cámara de Comercio, presidente de la Diputación, jefe del Consejo. Y yo le voy a decir una cosa, algo se mueve, algo se está moviendo. No es una casualidad que Isabel Díaz Ayuso, que ahora mismo es el referente del Partido Popular, porque efectivamente Feijóo es el hombre que ha ganado 4 por mayoría absoluta elecciones en Galicia, pero acuérdese de Fraga. Fraga decía la mayoría natural, pero siempre tenía un techo donde Peridis en El País siempre lo veía pegando y que no rompía ese techo. Y a Felipe y a Guerra le venía muy bien que Fraga fuera el jefe de la oposición. Hasta Botín le puso un Volvo verde, oliva, blindado. Pero algo se está moviendo. Podemos hacer aquí una entelequia. Yo estoy convencido que en unos años, no sé, Isabel Díaz Ayuso será presidente, porque presidenta es una mala forma de hablar, presidente del gobierno de España, y Carlos Mazón será uno de sus bolaños. Es una opinión personal. Bueno, esperemos tener el escenario todavía para... Hombre, claro, por supuesto. Si vamos a estar aquí siempre... Visto el presidente que tenemos actualmente, a mí me gustaría eso que ha dicho don Juan, mañana mismo, ¿eh?
a mí me da vergüenza como español y como europeo, que desde que tenía 19 años tenía relaciones por mi trabajo de estudiante y en la universidad con BASF, grandes empresas alemanas, me da vergüenza que un delincuente prófugo de la justicia como Puigdemont se pueda pasear por el centro ya no de perdón, la soberanía española, sino la soberanía nacional europea. Que le pueda decir al presidente del gobierno, mire, ¿sabe lo que le digo? Y le señale con el dedo y que el otro se calle. A mí me da vergüenza. Y le digo una cosa, yo seré siendo europeísta siempre. Ahora bien, hay mucha gente, jóvenes, que dirán, esto no me gusta, o lo peor, esto no me gusta y me retiro. La política para otro, y como mi amigo el catedrático de edafología de la Universidad Federico II de Nápoles, Alessandro Piccolo. Juan, la política en Italia y el gobierno va por un lado, la empresa y los ciudadanos van por otro. Eso sería terrible en este país, porque en Italia, como no tienen conciencia de país, porque, bueno, en Rimini se habla una cosa, en el otro otra tal, arriba siempre han dicho los italianos que si le pusieran una bisagra en Roma, lo de Nápoles y todo lo de abajo se iría y quedarían mejor, pero en España no, porque en España cada vez que ocurre eso, hay una guerra civil, hay una revolución, hay la gloriosa, está Prim y siempre viene tal. Entonces, a mí me da vergüenza que eso ocurra. Bueno, más que una advertencia, una amenaza, ¿no? Lo que pasó en el Parlamento. Por favor, y que le digan que le van a meter como en la famosa escena del Padrino en la casa que fue de Harold Lloyd, la cabeza del caballo, pero ¿esto de qué es? Y que una señora se permita en la soberanía nacional decir que los jueces, los policías, los tal, que han hecho su labor. Y Sánchez apostó por el 155 y le diga, no, es que deberían estar ahora mismo enjuiciados, condenados, y luego ya lo que es. Eso ya Juan, es. espérate, seguimos luego. Voy a bajar. Se lo digo enseguida. Eso es cósmico. Enrique Santiago, los otros. No, es que aquí lo que hay que hacer es a la monarquía hacer lo mismo que hizo Lenin, que mandó por favor. Me quedo con este discurso para recuperarlo después. ¿Se la dejo votando? Me la dejas votando. Recuérdamelo para el tramo final del programa, porque hemos pasado de Díaz Ayuso y de Carlos Mazón a Puigdemont y sus advertencias, amenazas al presidente, que se quedó mirándolo de manera contemplativa. Vamos a dejarlo, dejarlo ahí. Hasta un perro pobretico un perro ladro. Pero vuelvo porque me interesa algo mucho más cercano, como es esa, iba a decir plante, pero al menos posicionamiento, Miquel, del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, claramente advirtiendo al gobierno que no va a mover un ápice sus presupuestos, eso por un lado, a pesar de que bueno, el gobierno se lo recomienda. Estamos hablando de 243 millones menos de euros de los previstos según las estimaciones del Consell en el presupuesto del 2024, según las estimaciones que hizo el presidente Carlos Mazón y todo su equipo. Estamos hablando, Miquel, de mucho dinero y de una partida con la que en principio podría no contar la Comunitat Valenciana. Sí, bueno, podríamos decir que las cuentas de la Generalitat Valenciana están acostumbradas a ser un chicle, ¿no? No olvidemos que el anterior gobierno ponía una cifra de 1.300 millones de euros ficticia, que era lo que consideraba que debía recibir y que nunca recibía. Así que, bueno, yo creo que la postura de Carlos Mazón es de fuerza, es decir, casi todas las autonomías, o la mayoría, han hecho unas cuentas con un déficit del 0,3, ahora aparece el gobierno y dice 0,1, lo que obligaría a ese recorte. Ese recorte, pues aunque parezca una cantidad muy grande, 243 millones en un presupuesto de la Generalitat, es muy poco, porque no olvidemos que el presupuesto de la Generalitat Valenciana son más de 30.000 millones de euros. Entonces, es que no estamos hablando ni siquiera del menos del 1%. Entonces, yo creo que la respuesta de Mazón es lógica, es política, ¿no? Es decir, bueno, pues no me habéis contado la verdad, pues yo me mantengo en mis 13, ¿no? Bien.
veremos, quedan muchas cosas que tienen que pasar, es decir, es que el déficit para las autonomías se tiene que aprobar y veremos cómo queda. Si de verdad se cumpliera la amenaza esa de que tiene que ir al 0,1, pues veríamos la reacción de todas las autonomías gobernadas por OPP, que son 11 de 17, y el gobierno estaría en una posición un poco complicada. Yo creo que hay margen de negociación y creo que habrá un acuerdo. No sé si al final habrá con ese recorte de 243 o sin recorte o con más dinero, no lo sé. Pero bueno, me parece que Carlos Mazón defiende sus cuentas y defiende su proyecto económico. Fernando. Bueno, también estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, que no es una cantidad muy elevada proporcionalmente. Claro, a nosotros nos dicen 200 y pico millones y ponemos, ostras, Dios mío, eso no vamos a ver juntos en la vida, ¿no? Pero evidentemente dentro de unas cuentas tan grandes y ficticias, pues al final, desgraciadamente, el presupuesto es una cosa y la ejecución del mismo es otra. Es decir, estamos acostumbrados a que los del Botánic estos aprobasen unos presupuestos ficticios de muchos millones y eran incapaces de ejecutarlo. A mí me encantaría, cuando hablamos de déficit, yo me gustaría que nos gastásemos lo que ingresamos. El famoso déficit cero, sacrosanto déficit cero de los liberales tradicionales de España, ¿no? Cero. Ingresamos tanto, eso es lo que vamos a gastar. Y por supuesto vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, no solamente lo presupuestemos, definamos obras que vamos a hacer, pero que nunca hacemos, como por ejemplo todas las obras que el Botánic había previsto en Alicante. Pues, por ejemplo, esta estación intermodal que acabamos de comentar ahora, que estaba presupuestada, pero son cosas que se presupuestan, pero nunca se hacen. Yo abogo por, obviamente, defender los intereses, porque ahora mismo corremos un riesgo gravísimo, y es que la señora Montero, yo estuve comentando el otro día con la consejera de Hacienda, ¿no?, estas cosas, la famosa reunión, y precisamente me contaba eso, de que al final tienen la sensación de que los catalanes, no hay que olvidar que en la última reunión de todos los consejeros de Economía, la catalana dijo que no iba a ir porque ellos iban a tener reuniones bilaterales. Cuando tú de alguna forma tú negocias en grupo, pero sabes que los catalanes, los que están sujetando a Sánchez, a socialista Sánchez, van a negociar aparte, te puedes temer lo peor. Y yo creo que hay que estar ojo a visor y de alguna forma ya no solo eso, sino exigirle que todas las negociaciones tienen que ser transparentes y abiertas para que todo el mundo la conozcan. Y es lo que yo creo que el señor Mazón debería hacer. Debería exigir que todos sentados en la misma mesa, que un valenciano no es menos que un catalán. En teoría no, Fernando. No, pues no debería ser así. Yo no me resigno, porque de alguna forma los que votan... Yo puedo entender a los socialistas catalanes que les voten. Ya no puedo entender un socialista que no sea de Cataluña o del País Vasco que vote al Partido Socialista. No lo puedo entender. Para mí es impensable. Y a menos que lo defiendan, que lo voten ya, pueden haber sido engañados, pero ya que encima defiendan que van a darle el dinero a unos que lo han derrochado miserablemente y a otros nos van a retirar el dinero para nuestra sanidad, para nuestra educación, bueno, pues... Siempre ocurre que cuando llega el verano, toda la afluencia de turistas que tienen que recibir un tratamiento sanitario, pues aquí en la Comunidad Valenciana se colapsa la sanidad, pero eso nunca se paga. Los que vengan de Madrid, también. Todo eso puede ser hasta cierto punto, llamemos solidario. Pero que mi querido colega Miquel diga, bueno, 240 millones, eso es, como has dicho, Fernando, hombre, que nos diera 240 millones en esta casa, montábamos los estudios pero de la Metro Goldwyn Mayer. El problema es al final es lo que presupuestas. En eso también, es que ahí está el engaño. Yo recuerdo a mi amigo Luis Perea, que era el jefe de gabinete de Antonio Fernández Valenzuela en la Diputación de Hería, decía, cuando yo le proponía un proyecto, aguas residuales, estudios de reutilización de agua, Juan, espérate que cerremos el presupuesto en mayo y los remanentes lo dedicaremos a eso. Y efectivamente, es decir, yo estoy convencido que los presupuestos no es que sean falsos, es que es una falacia, es una mentira, porque usted ha dicho, don Fernando, bueno, perdón, no hay que decir miente si no dice la verdad, como a Pedro Sánchez. Bien, no es que no se gasta, con lo cual pues es como los 1.300 millones que decía usted que todos los años Chimo Puig metía en las cuentas de beneficios o de ingresos, que era la falta de financiación. Pero fíjese, yo voy ahora al tema de Carlos Mazón. Intentamos meternos en su cerebro presupuestario. Él viene de director general de
de la juventud, que ahí, bueno, pues tendría su presupuesto, que el director general de Economía le diría, bueno, Carlos, hoy pues te vamos a dar esto, en fin, vale, y él, bueno, luego pasa a la Cámara, en un momento dado de complicaciones presupuestarias de la Cámara. Segundo, pasa a la Diputación. La Diputación es... ¿Usted ha estado en la Diputación, don Fernando? No, bueno, no, era don Fernando Sepulcre, disculpe, pero pero aquello es los Reyes Magos. Y ahora se va... Me gustaría estar en la mente y traer aquí a Carlos Mazón y decirle, señor Mazón, dígame, ¿cuántas cosas ha visto usted en los cajones? ¿Está usted, duerme por la noche? ¿Está usted asustado? ¿Cómo va a sacar adelante, pagarle a este, al otro, ta? Entonces yo pienso que hay que pelear por esos 240 millones, aunque nuestro querido contertulio Miquel González diga, bueno, es que por 30.000 millones eso, pues no, porque 240 millones de euros puede significar los arreglos de muchas infraestructuras en Alicante que nos faltan, muchas. Y no queremos entrar, don Tomás, en de dónde se tira el dinero, unos u otros, que también habría que hacer una auditoría. También hay un descuadre en la liquidación del sistema de financiación autonómica. Aquí estamos hablando de una cantidad muchísimo menor, que son 20 millones, pero al final sumamos 263 millones de euros, Miquel, en este desfase presupuestario del que estamos hablando. Sí, bueno, yo un poco por alusiones, porque ha dicho Juan, antes me gustaría precisarle que el tema de la atención sanitaria sí que se paga, el gobierno sí que la compensa tarde, pero la compensa. Pero bueno, yo lo reduciría todo, la burocracia es tan grande, por las razones que sea, que estos 240 millones que al final, si te obligan a quitarlos, siempre los vas a tener, porque como nunca se gasta todo el presupuesto, que ese es el gran problema que hoy en día tienen las administraciones, pero todas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y posiblemente el gobierno, no gastan todo lo que tienen, por diversas razones. En cuanto a las obras, salen mil problemas, como hemos visto, encarecimiento de materiales de construcción, recursos de las empresas. La cuestión es que todo cuesta mucho, y antes hablábamos de la estación intermodal de Renfe y sabemos el tiempo que llevamos hablando de eso. Es decir, el gran problema, ya aunque la cifra diga sí, 240 millones, no son esa cifra. La cifra es que el dinero que se debería destinar no se destina todo por las razones que fueran. A mí me preocupa, lo leía también el otro día precisamente en Alicante Plaza, ¿no? Es decir, estamos hablando que, por ejemplo, necesitamos, una de las grandes preocupaciones de los valencianos es el sistema sanitario, que nos cuesta mucho dinero y no existen, no podemos contratar más profesionales porque no los hay. Y entonces, cuando te falta dinero y te vas a quejar de esos 200 millones, lo que no te puedes permitir el lujo es que lo que parece que planea el consejero de Sanidad es reducir la jornada de todo el personal sanitario 2 horas y media a 35 horas. Con lo cual, nos costaría más dinero dar la misma atención a los ciudadanos, con un problema añadido de que en muchos casos no hay profesionales para suplir esas 2 horas y media que se van a quitar. Con lo cual, al final lo que no podemos hacer nunca es pedir más dinero a Madrid, pero por otro lado, pues empezar a regalar horas a nuestros trabajadores, que a lo mejor me gustaría que lo merecieran, pero ahora mismo no es viable con un sistema colapsado. Posiblemente el tema de sanidad sería educación. Es decir, al nene le tiene una tos y colapsa urgencias. Y todos sabemos que en el mes de octubre, noviembre hay toses, los niños, los mayores, con las urgencias. Es decir, una educación. Eso es imposible porque estamos instalados en una sociedad en que te tienen que dar todo porque yo para eso pago. Y eso no puede ser. Hay que respetar. Y hay que respetar. El problema es cuando pides una cita con tu médico de cabecera y te dan 15 días. Eso no puede ser. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, doña Ana... En ningún caso reduciendo las horas de trabajo. Hombre, eso por supuesto. Yo creo que lo mejor es, primero, pagándole bien a los sanitarios, y no hablo de los médicos, que se están yendo. Ahora mismo hay un problema de médicos en la provincia de Alicante, tremendo, tremendo. La gente se está yendo. Ahora mismo hay una hiperinstalación de hospitales privados en la provincia de Alicante, tremendo. Y estamos asistiendo a subastas, pero ya no de médicos, de enfermeras, y por primera vez
de auxiliares. Un familiar mío se dedica a la sanidad con un alto cargo, no en la sanidad pública, sino en la privada, y me dice, es que no encuentro, ya no sé cómo hacerlo. Se le han ido nutricionistas, se le han ido endocrinos, se le han ido traumatólogos, se le han ido... ¿Dónde se van? Pues se van a Francia o a Alemania o a Inglaterra, y eso tú no le puedes pagar a un médico. Segundo, hay que coger las facultades de medicina, prepararlas y ampliarlas, pero no haciendo entre 240 kilómetros 5 facultades de medicina, con el gasto que supone, dejándola en una o dos. Una o dos, Valencia y Alicante. Se ha acabado. Tú no puedes tener 4 facultades de medicina en 180 kilómetros. Y dotarlas, y sacando médicos, y abriendo un poco la mano en el MIR. Don Tomás, estoy muy enfadado. Tranquilo, porque estamos llegando a tiempos navideños, sino que estamos ya. Tengo que despedir a Miquel. Hablando de tiempos navideños, Miquel, ayer creo que estuviste tú, ¿no? En el brindis navideño del presidente de la Diputación. La Diputación creo que sí que estuviste, ¿no? Sí, estuve. De salsa rosa, de cómo fue, cómo que vistes, al final el titular que deja el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, fue que quiere aprobar los presupuestos, ¿no? Antes de final de año. Bueno, ¿cómo lo vistes en este primer brindis de Navidad del nuevo presidente de la Diputación? Bueno, Toni Pérez es un tío muy simpático, muy afable. Otra cosa, yo creo que lanzó el mensaje porque acerca de la Diputación hay un run porque hemos estado acostumbrados a que sea una administración hiperactiva, con muchas noticias, que genere muchas cosas, y desde que tomó posesión la Diputación, digámoslo de forma amable, está un poco como aletargada, ¿no? No quiero decir que no esté haciendo su labor, seguro que la está haciendo, y que, por cierto, también sufre la burocracia porque muchas obras de las que estaban planificadas no acaban de salir. Pero bueno, yo creo que Toni lanzó ese mensaje porque por estas fechas, en la mayoría de los casos, con los presidentes anteriores, casi todos del PP, el presupuesto ya estábamos hablando de él. Esta vez todavía no, por eso yo creo que lanzó ese mensaje de tranquilidad, que habrá presupuesto y antes de que acabe el año. Pero bueno, yo siempre lo digo, ser alcalde y encima de una gran ciudad y presidente de la Diputación es mucho reto. Lo dejo ahí. Miquel, muchísimas gracias por subirte al escenario una noche más con nosotros. Ya no te veo el próximo jueves. Yo creo que ya se puede decir. Feliz Navidad, que tengas una feliz entrada del 2024. Igualmente, ha sido un placer y espero el próximo jueves no podrá ser, pero en otras ocasiones estar con vosotros. Un abrazo, Miquel. Un abrazo de Muchas toda la mesa. Gracias a Miquel, director de Alicante Plaza, por acompañarnos una noche más en el escenario. Tengo que parar, me pasa un poquito de tiempo, pero paro obligado por la publicidad. Retomamos algunos temas que ya han pululado por la mesa. Las palabras de Puigdemont ayer con esa advertencia, si no amenaza al presidente, que no se mueva mucho. Algún otro tema nacional importante. Todo va a ser en este segundo tramo del escenario. No tardamos, volvemos enseguida.